análisis del conjunto de objetivos, en el grupo 5, quienes habla Sergio Andrés Solacón, nuestra tutora María Fernanda Mora. La presentación del día de hoy la hemos organizado en 5 momentos. Primero vamos a hacer una descripción general del proceso que nos llevó al diseño y la caracterización de los objetivos. Después, la descripción de los objetivos, para posteriormente comparar estos objetivos con el análisis que se ha realizado con el análisis de contenido, la comparación de los objetivos con el contexto en el que se aplicará la unidad didáctica y finalmente vamos a presentar la reformulación que hemos hecho de las expectativas de aprendizaje. Cuando el grupo empezó a hacer el análisis de las tareas prototípicas de gastritis y microprocesadores, nos dimos cuenta que los estudiantes siempre entran de alguna manera en un esquema que les presenta una entrada, un proceso y una salida. La entrada es aquel espacio donde el estudiante recibe la información de alguna manera, el proceso es cuando el estudiante manipula esta información y la salida es cuando el estudiante de alguna manera da una respuesta a lo que se le estaba solicitando. Nos dimos cuenta que esto tiene mucho que ver con los procesos de formular, de emplear y de interpretar. La pregunta del grupo ahora era, ¿cómo hacemos para relacionar esta nueva hipótesis que nos surge con el trabajo que ya veníamos realizando, es decir, con los objetivos que ya teníamos en la unidad didáctica? Pues bien, nos dimos cuenta que estos procesos, si bien aparecen casi en todas las tareas que haga un estudiante, no siempre aparecen en igual porcentaje. Por ejemplo, hay actividades donde la mayor parte de las actividades se concentran al principio, es decir, en el proceso de entrada, por lo cual hicimos una asociación con el objetivo 1, que dice que el estudiante debe reconocer situaciones en las que le es posible aplicar la noción de probabilidad condicional para después expresar esta situación matemáticamente. Aquellas actividades donde el grueso de las tareas se concentra en el quehacer del estudiante, en los procesos que él desarrolla, pues tendría una correspondencia con el objetivo 2, donde se le pide que resuelva situaciones que involucren probabilidad condicional haciendo uso de algún sistema de representación, sin olvidar, por supuesto, que existe la intersección de eventos y la dependencia de eventos, y finalmente aquellas actividades donde el grueso se concentra en las explicaciones que él debe dar, pues estaría más de acuerdo con lo que nosotros llamamos objetivo 3, que es interpretar resultados obtenidos con el modelo de la probabilidad condicional y darle a esto un sentido en un contexto. Veamos ahora la descripción de cada uno de estos objetivos. Tenemos entonces, este es el grafo que corresponde al objetivo 1. Si nos damos cuenta, las primeras capacidades que se activan corresponden con identificar, bien sea en la situación de probabilidad o bien sea los datos que le dan el problema, desarrolla todo un camino que ya vamos a explicar, pero queremos resaltar que también hace parte, no todo es identificar, sino que también hay una parte del proceso de emplear, por eso nos damos cuenta que todo esto aparece en todos los objetivos. Bien, si se dan cuenta hay dos caminos, un camino por la parte de arriba y un camino por la parte de abajo. El camino de la parte de arriba es cuando al estudiante se le da información y se le pide que él debe organizar esta información para poder producir un tipo de respuesta. Y el otro camino es cuando el estudiante se le da la información ya y se le pide es que analice esta información. En el primer camino, por ejemplo, si se le pide que organice, él debe representar esta situación en algún sistema de representación, por ejemplo en diagramas de árbol, y por la parte de abajo nos damos cuenta que si se le pide es que lea una información, él debe identificar este tipo de información, por ejemplo en un diagrama de Venn. Esta es una tabla de las secuencias de capacidades que corresponde al objetivo número 1. Si nos damos cuenta, la mayoría de las capacidades se concentran en el proceso de formular. El objetivo 2 ya lo habíamos trabajado en la actividad 3.3, lo llamamos acá nuevamente, porque es importante darse cuenta que el objetivo 1 aparece muy levemente y las actividades relacionadas al objetivo 1 aparecen levemente al principio, mientras que las del objetivo 2 aparecen al final. La tabla de este objetivo, si nos damos cuenta, la mayoría de las secuencias de capacidades corresponden al proceso de emplear. Finalmente, para mirar el grafo del objetivo número 3, nos damos cuenta que hay dos formas de llegar a la parte final del ejercicio o de las actividades. Un camino que es cuando se le ha suministrado la información al estudiante y otro camino que es cuando la información se le suministra, pero él es el que debe organizarla. Por decir algo, si estamos por el camino donde él lee la información, debe activar capacidades como interpretar estos datos que son suministrados en una tabla de contingencia, mientras que si es él el que tiene que hacer las producciones, activa capacidades como resolver situaciones aplicando tablas de contingencia. Bien, una vez que el estudiante ha pasado esta etapa del proceso, se encuentra con la respuesta y él debe mirar, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con esta respuesta? Entonces, por ejemplo, tenemos la secuencia de capacidades 12 y 20, donde la capacidad 20 dice que el estudiante encuentra equivalencias numéricas entre fracciones, decimales, porcentajes. Es decir, él tiene que interpretar una respuesta, si es 0.2, a qué fraccionario corresponde y en el contexto de eso qué quiere decir. Por lo tanto, también activa capacidades como comprender resultados numéricos en términos cotidianos para finalmente interpretar el resultado de todo su proceso
dependiendo del sistema de representación. La tabla que corresponde al objetivo número 3, y si nos damos cuenta, la mayoría de secuencias de capacidades corresponden al proceso de interpretar. Se quedó ya. Bien, vamos a mirar la coherencia del conjunto de los objetivos con el análisis de contenido que se ha realizado en actividades anteriores. Cuando hablamos de contextos fenomenológicos, el grupo identificó 3 contextos, uno que hace referencia a los eventos imposibles, otros a los eventos seguros, y otros a todos aquellos que caen en el intervalo abierto entre 0 y 1. Si nos damos cuenta, la mayoría de actividades de probabilidad condicional corresponden a lo que nosotros llamamos contexto intervalo abierto, que tiene que ver con la subestructura que hemos denominado intersección no vacía de 2 eventos. De igual manera, al mirar los documentos como los estándares, nos damos cuenta que los estándares están diseñados para estudiantes de décimo y 11 en cuanto a la probabilidad, también para la probabilidad condicional, y aún así, cuando se supone que los estudiantes ya tienen este conocimiento, al abordar el tema de probabilidad condicional pueden incurrir en errores, tales como decir que las respuestas están por fuera del intervalo. Los estudiantes de décimo y 11 que nos interesan en este momento para el trabajo de la unidad didáctica están ubicados en el colegio Robert F. Kennedy. El área de matemáticas de este colegio tiene un proceso muy interesante porque está planteado todo desde 3 procesos que son comunicación, modelación y razonamiento, que si bien no es correspondencia uno a uno con los procesos que hemos mencionado, sí tiene mucho que ver con aquello de formular, emplear e interpretar. Por otra parte, todas las actividades del colegio, encaminadas desde el proyecto del ciclo quinto, lo que buscan es la proyección laboral y profesional de los estudiantes, y esto está muy en sintonía con el tipo de tareas prototípicas que hemos planteado. Reformulación de las expectativas de aprendizaje. El grupo se dio cuenta que al mirar las expectativas habíamos incurrido en un error muy frecuente de los docentes, que es presentarle al estudiante actividades muy secuenciales. Haga el 1, según lo que le dio en el 1 haga el punto 2, según lo que le dio en el punto 2 haga el punto 3, y nos dijimos, bueno, ¿y qué pasa con aquellos estudiantes que se vararon en el punto 1? Quiere decir que nunca van a llegar al punto 3, nunca nos van a decir cómo van con los últimos objetivos. Pues bien, en este orden de ideas nos dimos a la tarea de reformular un poco la actividad, planteando lo que se ha venido comentando antes, esas actividades donde al estudiante no se le pide que diseñe una tabla o un árbol, sino que se le presenta la información de una vez. La excusa fue que el doctor colombiano que tenía el problema de gastritis dijo, yo voy a participar en un coloquio y quiero asociarme con un doctor mexicano y con un doctor chileno. El coloquio se llama Mitos y Verdades sobre la Gastritis. Intercambiaron llamadas telefónicas y el doctor mexicano le mandó la información de sus pacientes en un diagrama de árbol, mientras que el doctor chileno le envió la información en una tabla de contingencia. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes títulos será el más apropiado para presentar en la ponencia? Se puede elegir más de una opción. ¿Por qué más de una opción? Como el congreso se llama Realidades y Mitos, entonces le proponemos al estudiante 3 realidades y 3 mitos que corresponden al análisis de las tablas y de los diagramas de árbol. Si nos damos cuenta, una realidad es que menos de la mitad de los latinos tienen gastritis, mientras que el mito que le corresponde es que el porcentaje de los latinos que tienen gastritis, sabiendo que creen no tenerla, es inferior a 50%. Después de haber modificado esta actividad, nos dimos cuenta entonces que el proceso que habíamos mencionado, la entrada, la información ya le es filtrada para el estudiante. En el proceso él no debe organizarla, sino que debe asumirla y entenderla, para que en la salida él interprete los resultados. En este orden de ideas, una capacidad como la que teníamos, una capacidad 8 que dice representa una situación haciendo uso de reglas del procedimiento de diagrama de árbol, nos origina 2 capacidades nuevas. Una muy similar donde él ya no representa sino que identifica, otra donde él no representa ni identifica sino que lee e interpreta, y afortunadamente los errores, como son muy similares, aplican para cualquiera de estas capacidades. Muchísimas gracias.